Ahora vamos a hablar nuevamente de educación, ya que estamos en la semana, que se inauguró el año lectivo en nuestro país. Vamos a hablar desde la perspectiva del gremio de docentes. Por eso hemos invitado al profesor Francisco Celada. Él es secretario de organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador. Un gusto saludarle y bienvenido a De Cerca de ITV El Salvador. Muchas gracias, Luis. Un saludo para ti y para todos los amigos que nos sintonizan en el país y más allá de nuestras fronteras. Un abrazo desde la distancia. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar en esta primera parte sobre el inicio del año lectivo 2023, las lecciones aprendidas derivadas de la pandemia del COVID-19, las expectativas también del nuevo año escolar y las condiciones con las nuevas políticas educativas. Ustedes que han estado, en el campo, con la experiencia y conocimiento de cerca, en los centros escolares, ¿qué lecciones se aprendieron los docentes de acuerdo a los comentarios que le han hecho todos sus agremiados, lo que fue la pandemia, cómo se lograron adaptar y qué capitalizaron para ponerlo nuevamente al servicio de los estudiantes? Los maestros hemos aprendido muchísimo del COVID-19 y se dio una gran oportunidad para que el país se desarrollara en materia tecnológica. Los maestros no estábamos preparados para impartir clases a través de plataformas virtuales y fue la misma necesidad la que nos llevó a eso. El Ministerio de Educación, en el momento en que inició la cuarentena domiciliar, el 16 de marzo del año 2020, se quedó de brazos cruzados durante 3 meses, ¿verdad? No hallaban cómo reinventar, ¿verdad? Igual los maestros, desde ese momento empezamos a inventar formas de llegar a los estudiantes hasta la casa. Algunos maestros en bicicleta llegaban a las casas a entregar guías. Después el Ministerio de Educación también elaboró guías, se capacitó a los maestros y así fuimos avanzando. Se le entregó computadoras a los maestros que tenían padecimientos crónicos para que se quedaran trabajando desde sus casas. Posteriormente se entregó computadoras al resto de maestros de manera gradual, empezando por los estudiantes de educación media. Posteriormente se procedió a entregar computadoras a los estudiantes de educación media y hasta llegar a estudiantes de tercer grado con tablets. En este sentido, se logró instalar como país una capacidad tecnológica que antes no teníamos. Se aceleró, el uso de la tecnología para los profesores, porque imagínense también usted la preocupación por su familia, por lo mismo de la pandemia. Después la presión por cómo dar clases, cómo comenzamos, cómo le hacemos. De ahí la presión de cómo aprendemos para hacer más eficiente nuestra clase. En efecto, nosotros creemos que el magisterio realmente en ese momento se puso a la vanguardia. Un magisterio que no se quedó de brazos cruzados, que reinventó formas de impartir sus clases, que incluso arriesgando su vida, porque más de 100 profesores murieron por contagio de COVID-19, pero la educación no se detuvo y eso es lo importante. Sin embargo, las consecuencias de la educación virtual las estamos viendo años después, ¿verdad? Porque la cultura de recibir clases de manera virtual, esta cultura instalada en los padres de familia y en los estudiantes, no ha sido fácil instalarla, ¿verdad? Debido a que los padres de familia en su mayoría salen de sus casas hacia sus trabajos y dejan a los hijos solos en la casa. Entonces muchos de ellos no asumen la responsabilidad de permanecer conectados a la clase. La mayoría de maestros, nosotros creemos que el 99% de los profesores ya están debidamente capacitados,
formados en el dominio de las plataformas tecnológicas. Nosotros como país estábamos a la saga en la región, ¿verdad? Hay otros países que para ellos fue normal porque ya trabajaban de manera virtual y no tenían problema. La Universidad de El Salvador ya estaba implementando carreras en línea, de manera que era el sistema educativo público el que se encontraba a la saga. Sin embargo, en este momento nos atrevemos a decir que el 99% del magisterio está totalmente capacitado para el dominio de las plataformas. Hay algunos, ¿verdad? Muy escasos, por cierto, que se han resistido. De hecho, hay maestros que han renunciado porque no quieren trabajar de manera virtual. Muchos se han apegado al decreto de retiro voluntario. ¿Qué expectativas académicas y organizativas han evaluado ustedes, tienen ustedes como Cimeduco, que han conversado con los profesores, algunos profesores? ¿Cuáles son las expectativas? Ya que la manera presencial casi que el 100%, y ya es otro reto también retomar esa actividad. Nosotros aplaudimos y felicitamos al señor Ministro de Educación por haber tomado la decisión de convocar de manera 100% presencial a las clases del año 2023. Era un clamor, ¿verdad?, de la población, de las comunidades educativas, demandando que las clases fueran totalmente presenciales. Y el ministro de Educación atinadamente tomó esa decisión. Y a partir del 6 de febrero del año 2023 hemos ya percibido la alegría de esos estudiantes cuando regresan a la escuela, jóvenes en el seno de la escuela. ¿Qué fue lo que, o qué se va a recuperar con la presencialidad? ¿Qué fue lo que se perdió a través de la educación a distancia? Se perdieron varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es la oportunidad que deben tener los estudiantes de socializar con otros niños, la oportunidad de aprender a convivir, ¿verdad? Eso se está como volviendo a rescatar, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre algo importante también y que es, bueno, novedoso si tomamos en cuenta de dónde venimos, y es la parte de la seguridad, la confianza que hay ya entre los estudiantes, los padres de familia, llegar a los centros escolares. Algunos eran bastante, bueno, complicados, peligrosos. Incluso recuerdo que ustedes hacían bastantes conferencias denunciando la amenaza a directores, a profesores, incluso que querían hacer cambios precisamente por ese mismo riesgo que tenían. Ahora, ¿cómo ven el hecho de que ya hay muchos de las variables, bueno, de grupos delictivos que están en la cárcel y que de alguna manera son los que incidían en la inseguridad de centros escolares? ¿Cómo ven ahora este panorama en el tema de seguridad educativa, seguridad escolar? En efecto, hubo unos años muy complicados con el tema de la violencia. Había grupos criminales que habían penetrado, habían infiltrado la escuela y por tanto tenían control de varias instituciones educativas. Era bastante complicado como enfrentar la criminalidad, y teniendo en cuenta también que durante el gobierno del FMLN hubo como una política de obligatoriedad de recibir una política de obligatoriedad para recibir jóvenes con problemas ligados a pandillas, pero también al parecer había un acuerdo con los grupos criminales. Nosotros tuvimos varias reuniones con el ex fiscal Luis Martínez y otros funcionarios, y cada vez que nos reuníamos con ellos salíamos decepcionados, porque al parecer había una alianza entre funcionarios del gobierno con grupos criminales, y por más que los maestros denunciábamos que habían sido extorsionados muchos profesores, algunos habían sido obligados a abandonar la escuela,
Y extorsionados no solo con dinero, sino con notas, y que había que pasarlo a veces. En efecto, y muchos maestros recibían llamadas desde los centros penales pidiéndoles que les recargaran saldo. Entonces, todo esto vivió el magisterio durante los años 2013, 2014, 2015, compañeros que pagaban una cantidad de dinero para que les permitieran trabajar como profesores en las escuelas públicas. Nosotros creemos que las instituciones deben de funcionar, ¿verdad? De lo que se trata es de recuperar a estos jóvenes, de lograr que se reinserten en la sociedad, pero no se reinsertan solos. Todas las instituciones debemos hacer esfuerzos para lograrlo, ¿verdad? En ese sentido, si comparamos el pasado, antes y el ahora, ¿verdad?, notamos una gran diferencia. Nosotros criticamos mucho a los gobiernos anteriores en el tema que tenían un programa que se llamaba Escuela Segura, pero la escuela que ellos calificaban de segura era la escuela más insegura, porque lo que hacían es que llevaban soldados no solo a ponerlos a las entradas de las escuelas, sino muchas veces adentro de los centros educativos, policías y soldados. Y armados. Sí, nosotros les decíamos, es que las escuelas no son cuarteles, aquí no deben haber soldados adentro. La disciplina es responsabilidad de la subdirección, no del policía ni del soldado. Y muchas veces cometían abusos. Habían como policías que enamoraban a las niñas, a las alumnas. Habían policías que ponían manos arriba dentro de la escuela a los estudiantes. Y recuerdo que también los registraban abusos policiales. Tuvimos años de hasta más de 70 alumnos asesinados. Fueron épocas terribles. Entonces, si comparamos, como dije antes, el pasado con el ahora, ahora se respira un clima de seguridad. En ese sentido, los grupos criminales no es que hayan desaparecido, ¿verdad? Pero están controlados y vigilados. Están controlados, ¿verdad? Ellos saben que cualquier cosita los puede complicar. Bien, profesor, gracias por visitarnos aquí en el programa De Cerca. En otra oportunidad vamos a tener ocasión de conocer más temas sobre sobre la educación, el desarrollo y toda la actividad gremial de ustedes. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación, Luis. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan dentro del país y más allá de nuestras fronteras patrias, y una invitación también a los colegas maestros para que estén atentos, porque este año toca, ¿verdad? Este año corresponde la revisión salarial y no se ha ejecutado, así que estén pendientes al llamado que nuestras organizaciones hagan en su momento. Bien. Muchas gracias por haber atendido esta invitación, así es que los esperamos en un próximo programa De Cerca en ITV El Salvador. Pasen